Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Líneas. Hoy tenemos con nosotros a Mikel Jona, socio y fundador de la empresa BC Plastic. Y bueno, la idea para el podcast de hoy es aprender sobre aprendizaje con un punto de fábrica, economía circular y mucho más que Mikel nos vas a enseñar. Es que ricasco por haber invitado y bueno, yo os contaré lo que sé. Enseñar ya es otra cosa. Sabes mucho. Y bueno, compañero de batalla, hoy estamos Alex, otra vez en una nueva edición del podcast. Pues aquí seguimos, al lío. Y bueno, como ya sabéis, pues por mi parte, pues aquí responsable de startups de BAT y bueno, que BAT, como ya sabéis, pues es el espacio en el que aquí en Torre Vizcaya, en Gran Vía 1 de Bilbao, pues nos encontramos corporaciones, startups, centros de investigación, universidades, bueno, todos los agentes del ecosistema de emprendimiento para impulsar un poco toda la innovación del territorio, ¿no? Vamos, que si os gusta la innovación o el aprendizaje, tenéis que estar en la Torre BAT. Mikel, a ver, cuéntanos tu historia. Previo a Versi Plastic, indagando un poco en tu LinkedIn, cooperativa Telcon, trabajos en altura, experiencia variada. ¿Quién es Mikel y cómo se lleva a fundar una empresa que se dedique al reciclado de plástico? Pues, ¿quién es Mikel? Es una pregunta que tendremos que definir al final de mis días. Todavía me queda... Espero que me quede bastante. Pero ¿quién es Mikel? Es algo complejo. Igual que quién es Jonander o quién es Alex. Lo que sí te puedo decir es que esta no es nuestra primera actividad empresarial. Y que por circunstancias, has mencionado a Telcon, constituye una empresa que no tiene nada que ver con lo que hago ahora mismo, ni que tenía absolutamente nada que ver con lo que era mi vida laboral. Pero bueno, pues una experiencia más que tuvimos ahí en la pelea. No sé si quieres que te cuente algo de Telcon, si quieres que te cuente cómo llegué aquí. Igual, antes de eso, contextualizar, porque hemos ido muy a piñón, pero bueno, eres el CEO fundador y cofundador de la empresa Versi Plastic. Antes de contar cómo llegas a fundarla, igual, ¿qué es Versi Plastic? Pues esta es una pregunta que el otro día aquí en un evento lo comenté. Sí. Desde que hemos abierto todavía creo que hay personas y clientes y empresas con las que colaboramos o asociaciones que todavía no saben a qué nos dedicamos, ¿vale? El objetivo fundacional de Versi Plastic es recuperar las materias primas vinculadas al elemento plástico. Y esto que suena un poco así, pues es algo más complejo de lo que parece, pero también, por otro lado, más sencillo. Hay elementos, hay residuos en los que lo importante es recuperar el plástico como tal, y hay otros residuos que tienen plástico, pero que lo importante no es recuperar el plástico, porque su porcentaje es menor y tienes una serie de materias primas como fibra de vidrio o fibra de carbono, que son las que te interesan recuperar, porque el otro es prácticamente irrecuperable, ¿vale? Ese es un poco nuestro objetivo, recuperar todas las materias primas. Pero en ese sentido, un poco como empresa, os dedicáis a este punto de promover esta economía circular, hacer un reciclado de plásticos, pero no es todo tipo de plástico, ¿cierto? Todo tipo de plástico, mientras el plástico tenga unas características técnicas. El objetivo es que el plástico que nosotros gestionamos como residuo luego pueda entrar en la industria como materia prima reciclada. ¿Vale? Entonces, por eso hablamos de materias primas, porque bueno, hay diferentes elementos que se recuperan. Claro. Vale, y ahora que sabemos esa actividad. Sí, no, sabemos el final, ¿no? A ver cómo empieza, ¿no? Vamos a ver cómo empieza y cuál es el proceso que ha seguido, ¿no? Pues a ver, yo en su día estudié una formación profesional de desarrollo de proyectos mecánicos. Me hubiera encantado estudiar historia y filosofía, pero me dijo mi madre que me iba a morir de hambre. ¿Qué te va, Entonces me dijo, tú que me conoces más, ¿no? Entonces me dijo que hiciese lo que había hecho mi hermano. Entonces aquello era una FP de desarrollo de proyectos mecánicos. Empecé las prácticas en empresa y me quedé. Estuve trabajando, pasé por diferentes sectores, dentro del sector de automoción, troquelería, principalmente, y luego terminé en una fábrica que diseña moldes, fabrica el molde, ajusta el molde y tiene la producción seria del molde. El molde es el elemento con el que haces piezas plásticas como churros, y todo esto para automoción. Entonces, bueno, ahí adquirí cierta experiencia, tuve diferentes cargos
Y en un momento dado de mi vida, pues surgió la posibilidad de montar una empresa con mi hermano mayor. A él y a mí nos apasionaba el deporte, todo tipo de deportes. Y bueno, pues decidimos hacer una locura, que era, había salido una ley del deporte vasca, y era profesionalizar clubes deportivos. Entonces montamos una cooperativa orientada a eso. Nuestros primeros contratos eran de mantenimiento de rocódromos, y luego de temas de formación, clases que dábamos, etc, etc, etc. Y así como locura máxima, pues llegamos a profesionalizar un club deportivo de Musin en Euskadi, con el que vamos a quedar campeones de España, subcampeones de Europa. ¿Un equipo de qué, perdón? De Musin. ¿Qué es Mose? Musin es trineos tirados por perks. ¿Hay competiciones de eso en Euskadi? Y campeones de Europa, y subcampeones de Europa. Llegamos a hacer la primera milla de hecho, la primera vez que se había hecho en una playa, mil historias. Pero claro, de eso no comíamos. O sea, eso era el hobby del fin de semana o de las tardes. Y había que facturar. Y montas una empresa y hay que facturar. Y es muy bonito montar una empresa, pero luego hay que pagar un montón de impuestos. Y entonces, bueno, como teníamos el tema de la escalada y mi hermano controlaba y demás, pues montamos una división que se dedicaba a hacer trabajo vertical principalmente. Y estuvimos ahí unos cuantos años haciendo diferentes reformas, etc, etc. Y una vez que coges el gusanillo de montar tu propia empresa, de ser tu propio jefe y de todas estas cosas... Pues... Ya no quieres volver, ¿no? Ya no quieres volver al... Yo no piso una oficina técnica. Yo no piso una oficina técnica. No piso. Bueno, sí. O sea, nunca se sabe lo que vas a hacer, pero no... Es diferente. Y ya es diferente. Y ahí surgió, os cuento, pues por circunstancias de la vida, pues las cosas no fueron bien. Y fueron bien durante unos cuantos años, pero bueno, no fueron bien. Y hubo que cerrar. Bueno, pues se llegó al cierre y en ese camino, pues mi hermano mayor y mi actual socio Unai, pues se hicieron muy amigos, estuvimos un año colaborando juntos, nos conocimos ahí y tal. Y me dijo Unai, mira, Miquel, tú y yo tenemos que montar una empresa. Mi hermano ya no quería más guerras, dijo, tú y yo tenemos que montar una empresa. Y no sabíamos de qué, y nos hicimos socios sin saber qué íbamos a montar. Y estuvimos un montón de meses analizando proyectos, empresas y demás. Y un día surgió el tema del plástico. Es verdad que el tema del equipo es, siempre lo comentamos, ¿no? En el mundo del emprendimiento, el tema del equipo es casi o sin el casi, ¿no? Lo más importante, ¿no? El estar alineado con los socios con los que vas a llevar algo adelante. Y eso igual tiene incluso más valor justo antes incluso de como os pasó a vosotros el hecho de decir ¿qué vamos a hacer? Bueno, sabemos que queremos hacer algo, ahora vamos a ver qué vamos a hacerlo, ¿no? Al menos hemos cumplido ese primer check, ¿no? De la lista. Entonces eso también es muy importante porque luego van a venir y las habéis visto, bueno, tú ya las habías visto ya de algunos colores, ahora las habrás visto de otros colores y entonces en ese sentido es importante no el estar alineados. Al menos dice, oye, venga, ya nos hemos puesto de acuerdo en esto, ¿no? ¿No? Sí, es súper importante. Y el haber compartido trabajo juntos en empresas diferentes, colaborado, tener una relación un poco más allá de la relación empresarial, etc, etc, etc. Sí que... Imagino compartir valores también, ¿no? Al final sí. Y además, ¿sabes dónde se ve lo de compartir valores? Porque muchas veces hablamos de los valores, hablamos de como el Barcelona, ¿no? Los valores. Y luego te quedas mirando al Barcelona y... los valores. No. Los valores... No, yo no soy. Los valores se demuestran cuando hay problemas. Y cuando a nosotros no nos iba bien, o incluso cuando colaborabas con su empresa y había desajustes, etc, 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 pues bueno, ahí es donde se ven las cosas. Y ahí es donde decides, oye, pues voy a... Vale. Aquí, como os conocéis, tenéis ya ese equipo fundacional. Pero claro, lo que montáis, VirsiPlastic, para ser una startup tiene estructura o uno inmovilizado bastante importante. No es como la típica historia americana que se meten en un garaje de la prima de la tía Marta y empiezan a hacer un software que la inversión es cero. O sea, tenéis maquinaria, hay instalaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es desde que tú te juntas con una y dices, somos tal para cual, vamos a empezar a hacer algo, corte A, tenemos una fábrica de reciclado de plástico? O sea, pues pasaron unos cuantos meses, no te sé decir cuántos, pero por lo menos pasaron 6 meses hasta que decidimos que iba a ser el plástico. ¿Y qué hacéis esos 6 meses?
manteníamos de las actividades anteriores, pues no, habíamos hecho, aunque no se fue todo al garete, habíamos establecido buenas relaciones con diferentes clientes y con clientes, con proveedores y con gente, con trabajadores, ¿no? Que luego se pusieron por su cuenta. Y bueno, decidimos ir tirando poco a poco para adelante, manteniendo aquella actividad, un poco principalmente el trabajo vertical. Y era un poco lo que nos daba de comer y lo que nos permitía ir guardando un dinero para no sabíamos muy bien qué, pero guardando un dinero por si acaso, ¿no? Y en eso un día, bueno, por circunstancias, conocemos a una persona que nos empieza a hablar de reciclaje de plástico y no se me olvidará nunca, nos trató fatal. Nos trató fatal. Sin insultos, pero nos trató de una manera que era como, mirad, yo estoy aquí, tengo una vida profesional de la leche y vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Fue un poco la pregunta, señor. Yo soy la leche y ¿quiénes sois vosotros? Y yo me acuerdo que en ese momento estábamos, por circunstancias, representando los intereses de un fondo. Y le dice, pues mira, ¿sabes quién soy yo? Si su cuerpo estaba para todo. Esa fue básicamente mi respuesta, ¿no? Porque le veía a mi socio una intentando justificarse y decía, o sea, quítate de Stage. Y empezó a contarnos y casualidad era plástico, por eso, como yo tenía cierta experiencia en el plástico, porque nos habían mandado allí. Y me acuerdo que le dice, pues esto imagínate, a la 1:00 PM, le dice, esto no tiene ningún futuro, usted no sabe nada de plástico. Usted tiene una idea, esta maquinaria se puede comprar, un fondo de inversión no invierte en algo que ya existe, o sea, se puede comprar la maquinaria, existe todo, o sea, y el contenedor amarillo, pues ahí está Ecoembes y están todos estos agentes que existen. Y me acuerdo que 3 horas después o así, me quedé con la película, me acordé de muchas cosas que pasaban en la fábrica donde yo trabajaba, en la empresa, y le llamé a mi socio y le dije, vamos a montar una empresa de reciclaje de plástico. Y me dijo, ¿pero cómo va a ser eso? ¿A qué hora? ¿Está eso? Pues esto ya a las 4 o 5 de la tarde. Había conseguido dar con la Agenda 2020, en aquel momento era la Agenda 2020. Fui a unos capítulos muy concretos, leí, recordé una conversación con un ex compañero de trabajo de por qué a veces, oye, nosotros cuando no teníamos material, porque a veces pasan en el industria del plástico, sobre todo a nivel técnico, hay escasez de ciertas materias primas o suben mucho. Entonces, me acuerdo que les dije, oye, ¿qué hacíamos? ¿No había reciclados? ¿No te acuerdas? Sí, había uno por allí y fue aquí. También me acuerdo yo. Que le llamé yo por teléfono y al de 1 hora de probar el material le dije que se lo llevara todo. O le compré 100 toneladas. Probé unos kilos y ya, venga, fuera. Puedes venir a llevártelo. Y entonces ahí es donde dije, ¿y ese plástico qué hacíamos con él? Porque ese no iba al contenedor amarillo. Claro, ese punto, ¿no? Es plástico es aditivo, con ciertos aditivos, enriquecido, pero muy especial para la industria. No es un típico envase de botella de plástico que tenemos en casa. Ojo, que el envase de una botella también es un plástico complejo, el de las pechugas de pollo, etc, pero es otra guerra en la que yo no tengo ni idea. Este es el plástico que tú tienes yo qué sé, en el parachoques de un coche, en una válvula de paso que está donde el líquido de frenos, es otro plástico. Y es muy técnico, no es tan comercial, hay muchas referencias, o sea, dentro de la misma familia polimérica puede estar muchas referencias. El mismo polímero puede ir reforzado con fibra de vidrio o sin, puede ir mezclado con otro, o tiene protección ultravioleta, o tiene talco, protección ultravioleta y además fibra de vidrio. O sea, entonces, al final un poco lo que a raíz de esta conversación que nos cuentas que tuvisteis, tiene que ver un poco con provocar un cambio, ¿no? Entiendo que esta persona con la que hablabais venía de la industria tradicional del plástico, ¿no? Entiendo que sería así, ¿no? Que venía un poco... Bueno, yo venía de una industria de... No digo esta persona con la que tuvisteis esta conversación que os dijo que... No, él era un empresario. Ah, vale, ok. Digo, que igual venía de este sector y por el hecho de que dice, oye, mira, pues me dices esto, pues ahora vamos a intentar cambiar este negocio o vamos a intentar provocar un cambio de paradigma en esta industria, ¿no? Al final. A mí sí me recordó, porque él durante la entrevista hablaba del momento de oportunidad que se abría en cuanto a la sostenibilidad, ¿vale? De hecho, al de muy poco salió la Agenda 2030. ¿Qué año era esto, Miguel? Esto era el 2018. Vale. Esto era junio del 2018.
Eso sí que me acuerdo bien. Y ya hablaba de... Y las instituciones, la administración, empezaba a hablar de la importancia del reciclaje, de tal, y salió posteriormente la Agenda 2030. Y además se dio una circunstancia, en aquella época en la que yo estaba con pues, mi principal socio Sunay, el vicario, que estábamos juntos, solíamos ir los viernes a su casa en Zaya. Y él tiene una casa en un barrio de Zaya y pasa una autopista. Y esa autopista, no es una autopista, es una carretera. Esa carretera luego sube a un vertedero que hay en Zaya. Entonces yo me acuerdo que decía, mira, los viernes a la tarde vamos a contar todos los camiones que van al vertedero. Oye, pasaban un montón de ellos. Y luego solía pasar el de los bomberos detrás. Reflexión. ¿Y eso por qué? ¿Y qué iba allí? Entonces, cuando me contaron cuando comentó lo del plástico, me vinieron un poco esas dos imágenes a la cabeza de qué hacíamos nosotros con el residuo en relación a esos camiones, eso que iba al lado de casa de mi socio Mike. Y bueno, luego se fueron despejando muchas hojas de la mano después de eso. Entonces ahí es donde decidimos constituir la empresa. Entonces al día siguiente, y esto sí que me parece un hito importante, quedé con mi socio Unai donde yo trabajaba. Entonces quedé con el jefe, estuve en plan, y le dije, mira, esto que es tu residuo, te lo voy a devolver como materia prima reciclada. Tú en ese momento estabas trabajando en una empresa y a esa empresa como empleado le dijiste eso. No, o sea, yo ya había dejado esa empresa, había montado Telco, habían pasado una serie de años, volví a estar con el propietario de la empresa, pues teníamos buena relación, o sea, y me acuerdo que fui allí, le cogí parte de... Sí, habéis hecho ya todo el proceso de validación, investigación un poco del mercado. No, ni eso. Ni eso, siquiera. Me presenté allí con Unai, mi socio Unai no había pisado una planta de producción en su vida. O sea, antes incluso de saber si eso era factible, ¿no? Yo ya sabía que era factible, o sea, es decir, por una serie de experiencias previas... Vale, ok. Había una validación, claro. Que podía ser factible. Vale. Algo metías de triturado, metías. Eso es la historia de una startup ecológica, pero a la bilbaína, ¿no? No hemos hecho en la vida, pero vamos a hacer ahora la mayor planta de reciclado premium. Pues me dijo mi jefe, estás loco, en la vida vas a hacerlo. Y me acuerdo que me monté en el coche y le digo, bueno, ¿qué? Entonces otro sector. Y me dice, no, ¿tú has visto todo el plástico que había allí? Lo vio claro también. Y le dijo, o sea, ¿y esto tú crees que podemos, Miquel? Y yo, que sí, claro que pueden, bichillo. ¿Y de ahí? O sea, ahí hasta ese momento como súper guay de la historia, ¿no? O sea, va a empezar la aventura. Ahí empezamos a investigar. Ahí empezaste a investigar. A investigar por qué no se estaba reciclando eso. Al menos en España. Nada. Entonces descubrimos muchas cosas. Muchas cosas. Algunas de ellas son muy políticamente incorrectas. Entonces es mejor igual que no lo sé. Bueno, si alguien tiene dudas, que me las pregunte. Fuera de cámara. Fuera de cámara. Sería que es un riesgo o una conversación incómoda que existe con la parte del medio ambiente, ¿no? Al final, está esa parte positiva de hay que reciclar, solo hay un planeta, etc. Y luego tienes los motivos que pueden llevar a empresas en los cuales no vamos a entrar. Y vamos a volver al punto previo y decir, vale, investigación, actualmente tenéis una fábrica y la tenéis en Balmaseda. Entonces, lo que sí que estamos mucho comentando Alex y yo era, hostia, ¿cómo es ese cambio? Porque una cosa es, de nuevo, que tú te quieres una oficina, un coworking, con un coste bajo, costes operativos y sin inversiones, que ese se pierde, pues bueno, que me quiten lo bailado. Y otra cosa es, coño, vamos a empezar con máquinas de producción, con una nave industrial. Entonces, es una inversión que parece bastante alta, más o menos, para empezar. Exacto. ¿Cómo se enfoca eso? ¿Cómo accedéis a esa inversión? Cuéntame un poco ese... Lo primero que hicimos fue investigar. Como os he dicho, los porqués, las causas, y desde ahí cuáles eran las dificultades que había en el mercado, que sigue habiendo a día de hoy a nivel de maquinaria, para implementar los procesos de reciclaje de estos productos. Pues diré que hoy a la mañana estoy con Repsol en una videollamada con su fundación y hablando un poco de ciertas líneas de reciclaje. ¿Sí? Y ellos dicen, hostia, esto es complicado. Pero bueno, o sea, hay dificultades en reciclar estos materiales y son materiales que cada vez hay más y van a más. Entiendo que dificultad técnica, ¿no? No hablamos de proceso de transformar toda mi organización para que se adapte a estos... No, dificultad técnica de simplemente identificar el tipo de residuo que es, segregarlo, homogenizarlo y esa homogenización subirle las propiedades para que pase, para que sea homologado y entre producciones. O sea, es un proceso que tiene un poco su película.
Entonces, bueno, vas investigando eso y ya una vez que me dijo Unai que sí, le dije, vale, ahora sí que tenemos que ahorrar la hostia. Hablando mal y pronto. Sí, sí, sí. Es decir, prácticamente Ah, todo lo que recibíamos de ya lo visteis ingresos- claro, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque yo había llegado a tener en aquel momento un equipo de 15 trabajadores en nómina. Es cierto que los gastos eran mínimos porque tenías un almacén donde guardabas el material, una furgoneta de alquiler, luego tenías una Kangoo, o sea, teníamos una Sprinter y una Kangoo, ¿no? Que sería coste personal, casi el 60-70% de... El 80% del negocio era en coste de persona. Sí. Claro. Entonces, porque material y demás, luego al final lo terminas repercutiendo en el cliente, o incluso a veces se lo permitías al cliente comprar. Bueno, entonces, pero si tenías una experiencia previa de decir, hostias, que tener X personal aquí cuesta dinero. Sí. Entonces, lo primero, flujo de caja. Necesitamos euros. Y luego las maquinitas estas no son baratas. No son baratas. Entonces, ahí Bueno, normalmente cuando se suele decir que bueno, lo que se llama ventaja competitiva, las ventajas injustas, ¿no? que se le llama, surgen de los desafíos complicados. Es decir, cuanto más complicado es obtener algo o llegar a un resultado, quiere decir que menos gente va a ser capaz de hacerlo, claro, más valor vas a poder aportar, ¿no? Aquel que sea capaz de hacerlo, más valor va a aportar, ¿no? Entonces también está esa parte, ¿no? El nicho de oportunidad vinculado a mí muchas veces al principio, cuando empezamos con la actividad, me decía mi socio, pero no cuentes tanto. Y yo, que tienen mucho dinero y van a montar una empresa igual, o que la monten, y me cuentas lo que les ha costado montar. Por mucho que tengan mucho dinero, hay una serie de pasos vinculados a ese tipo de historias que hay que superar. Entonces, ahorramos mucho dinero, tanto como que nuestro capital social son 100.000 euros. Avanzamos y había una serie de ideas que teníamos. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahorrando? O sea, ahorrando es tú reduciendo al máximo los costes y no saliendo guardando, o tenéis alguna otra especie de actividad? En la otra, o sea, estábamos manteniendo la actividad de trabajo vertical mediante subcontratación y prácticamente lo que hacíamos era pagábamos los autónomos y el mínimo gasto entre una y yo. Entonces, teníamos el mínimo gasto posible en ese momento, por las circunstancias personales de cada uno, nos lo podíamos permitir. Y lo que hacíamos era capitalizarnos. Incorporamos un socio abogado, que metió su parte del capital y ahí estuvimos, analizando qué era lo que necesitábamos para ser lo que queríamos ser. Queríamos que ese residuo lo volviese a meter mi cliente. Y ahí descubrimos que teníamos que ser un gestor autorizado de residuos. Y ya empieza a complicarse la película. Luego empiezas a analizar la maquinaria y empiezas a hablar de metros cuadrados. ¿Y dónde sacan los metros cuadrados? Y el consumo energético, y la electricidad, y el pabellón, y qué máquina hace falta, y cuántos metros cuadrados, cuánto residuo más o menos puede traer este cliente. Bueno, pues... Pero cogiendo solo un ejemplo, de todo eso que tú no sabías y que todos estos socios no sabíais, porque eso es la parte interesante, ¿no? Para alguien que esté escuchando esto y decir, joder, pues me gustaría hacer una empresa X, pero no tengo el conocimiento técnico, le hace de software o legal. El punto de la maquinaria, por ejemplo. ¿Cuál era el nivel de conocimiento que teníais y cómo se recorre ese camino de decir, coño, quiero hacer una planta que pueda reciclar el plástico y devolverlo a la industria, a terminar diciendo, vale, esta es la máquina? Mecánicamente algo de conocimiento tienes, ¿no? Porque bueno, al final hice un grado superior de mecánica y has estado toda la vida en una planta donde hay máquinas de inyección, trituradores, CNCs, o sea, al final la mecánica es más o menos... Es importante entender el concepto. Pero lo más importante es que yo no sé cuántos planes de negocio pude hacer, porque en cada plan de negocio, cuando lo repasaba con mis socios, faltaba algo. Bueno, el papel, ¿no? El papel lo aguanta todo, ¿no? Pero veíamos que faltaba algo. Sí, sí. Y yo ahora me decía una, que es muy pragmático. ¿Pero dónde vas a meter 1.000 toneladas de residuos? O sea, en 300 metros cuadrados. Una encima de la otra. Llámale a este y pregúntale cuánto pesan los octavinos donde guardaba el residuo. Entonces, fue como... Lo bueno que tuvimos es que el plan de negocio, prácticamente cada 15 días, era como que se llevaba un sopapo. Por nuestra parte. Sí, claro. Se llevaba un sopapo. Hasta que llegamos a ver que no estaba tan mal hecho. No estaba tan mal hecho. Y un día nos presentamos en la Viceconsejería de Medio Ambiente preguntando qué necesitábamos para... Ser un gestor autorizado de
de residuos? ¿O... Nosotros íbamos con la idea de no serlo. Entonces, si había alguna manera legal de no ser un gestor autorizado de residuos, porque habíamos quedado un trámite bastante complicado. ¿Cuán complicado? No sé cuánto tiempo os puede llevar. Pues tardamos 2 años y pico en tener la autorización. ¿Y podéis ejercer? Entiendo que no. Tuvimos... A ver, no es que tuviésemos suerte. Bueno, antes de eso te digo, de la viceconsejería salimos, o sea, les encantó la idea que teníamos, salimos con una carta de proyecto prioritario y nos enviaron a la SPRI. Y de la SPRI, al de 2 meses, salimos diciéndonos que, chavales, todo el apoyo del mundo para... O sea, es decir, bueno, y es cierto, la SPRI cumplió con... Y tanto la SPRI como la Viceconsejería de Medio Ambiente, en especial Poli Bilbao, en aquel momento, nos guiaron muchísimo. Bueno, la SPRI, por las diferentes personas que estaban, Agustín, Imanol, Laura, o sea, todas ellas... O sea, si las llamabas te cogían el teléfono y te atendían. O sea, no sé cómo decirte, que es como... Entonces, eran como elementos que te ayudaban a seguir creyéndotelo y a seguir peleando por ello. Sí, no, que al final era como un poco inputs, ¿no? De que habíais pillado una ola buena, ¿no? En el sentido de parecía que más o menos desde la administración llegaba este input favorable por el hecho de también ¿no? Esta conciencia, reciclaje, sostenibilidad, parece que no, era una cosa que empezaba igual a sonar y que la gente se iba empezando a concienciar. Y eso también provocaba, ¿no? Que cada paso que dabais era como, bueno, pues reafirmar lo que... Eso es. Y yo me acuerdo que en noviembre del 18 estuvimos en la Viceconsejería de Medio Ambiente y en febrero del 19 estuvimos en la SPRI. Fijaros las fechas, ¿eh? Ya, sí. Sí, quitando Navidad de medias. Llegan unas resoluciones de Gausatu y de Indartu que llegan en octubre. ¡Fua! Y ahí dijimos, Luis F. y yo, ¡fua! A tope con las resoluciones que nos han dado. Son unos programas orientados a la inversión, todo tipo de inversión, incluido suelo. Y dijimos, venga, con esto y con el capital social que tenemos y más o menos ya hemos hablado con Pepito y con Fulanito para que nos den el residuo. Porque teníamos claro desde el minuto 1 que no íbamos a introducir el residuo en nuestro propio cliente. Hay un proceso de homologación. Pero sí sabíamos que ese residuo, si lo tratábamos bien, podíamos venderlo en terceros. Entonces, en toda esa fase de investigación, de análisis, de maquinaria y tal, también ibas a visitar a otras plantas de reciclaje, te movías por Europa, hablabas con traders, o sea, hablamos con muchísima gente y también eso te iba modificando el business plan. Veías otras plantas, creo que es muy, muy sano y muy bueno ver otras plantas. La gente no tiene miedo a que montes lo mismo. O sea, a la gente hasta le gusta y la competencia es buena y yo si mañana viene alguien a montar algo, yo le voy a enseñar todo lo que tengo. Entonces, eso es bueno, yo creo. ¿Y cómo así que acabáis en Balmaseda montando la planta? Los dos. Y por parte de madre, los dos son de Balmaseda. Eso es madre, ¿no? Sí, pero bueno, desde el punto de vista de negocio, igual no. Así a bote pronto, igual no te suena como el sitio ideal, ¿no? Como para el plástico, además que el plástico está en la 8. O sea, en la 8 tenemos todas las empresas. Era barato. Era una zona que, o sea, a mí el argumento que me llevó allí es que era barato. Entonces la repercusión sí, bueno, es importante, claro. Pero luego también lo que mis socios veían es que son zonas muy castigadas a nivel de trabajo. Y entonces, y de hecho intentamos contratar a gente de la zona. Intentamos. Vale, luego, puedes, no puedes, te sale bien, te sale mal. Y entonces esos fueron los motivos. Y ahí estuvimos buscando. Porque entiendo que también llevar este proceso de captación de talento, también llevarlo de otras zonas puede ser complicado, ¿no? Por el hecho de decir por ubicación, ¿no? Condiciones, ubicación. Sí. De hecho, ahora mismo tenemos aparte, un negocio que arranca, que ahí entiendo que también cómo lo haríais para captar esos primeros empleados, ¿no? Que van a operar la fábrica, teniendo en cuenta que no, el negocio está arrancando, que tampoco es el negocio, digamos, más seguro del mundo en este momento, ¿no? En ese momento, entiendo que también sería un desafío. Yo creo que tuvimos, al principio era más, bueno, pues sí, en paralelo a todo esto, hablas con potenciales inversores, con empresas que tal, pero decidimos tirarlo solo nosotros para adelante. Y llega el 2020. Fuimos en enero a ver las máquinas a Alemania, empezaron a hablar de COVID. Bueno, hablando de olas, ¿no? Llegó el tsunami, ¿no?
y los chinos por Frankfurt con mascarillas y nosotros, si no pasa nada, de aquí en España no pasa nada. Y en Alemania, bueno, unas emergencias de la hostia, los aeropuertos convocándote 3 horas antes para, bueno, vale. Bueno, volvimos y en marzo teníamos una reunión importante, sindicada. Virgiplastic hubiera empezado de otra manera, con un inversor por detrás, poniendo un porcentaje importante, con unas instalaciones más grandes, una importante inversión en maquinaria, mucho más importante. Estamos hablando de cerca de 3,6 millones de euros. Para iniciar la actividad. Para iniciar la actividad íbamos a ir full equipo, o sea, nos íbamos a salir del mercado. Y por suerte no fue así. Por suerte no fue así. Porque probablemente el fondo hubiera captado el concepto muy rápido. El inversor se dedica a lo mismo que nosotros. Era mucho más grande que nosotros. Nos hubiera hecho una ampliación de capital. Nos hubiéramos quedado fuera de un año con una mano grande. Sí. Entonces, por suerte, digamos que eso no pasó. Y también lo que aprendimos. Eso te iba a comentar, ¿no? Que al final cuando parece que se habla de grandes rondas, grandes inversiones, y muchas veces es más una cárcel que otra cosa, ¿no? Porque al final estás como ceñido al camino que te has marcado y como no lo cumplas, pues por ahí pueden surgir los problemas. Y aparte que normalmente suelen decir que se aprende mucho menos, se aprende más cuando menos se tiene, porque claro, porque el hecho de decir, claro, que del éxito que aprendes, ¿no? O sea, se aprende más antes hablabas también de, bueno, he tenido varias aventuras empresariales, no han salido bien, y dices, bueno, yo estaba pensando que probablemente hayas aprendido más de lo que no ha salido bien que de lo que ha salido bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay mal que por bien no venga, nunca mejor dicho, ¿no? Que en la situación, y eso entiendo que se ha llevado por otro camino. Y ya estar donde estáis a día de hoy, claro. Nosotros, no es una buena noticia, pero en enero o febrero del 20 se derrumba un vertedero en Euskadi. Sí. ¿Dónde fue este caso? Zaldívar. Sí. Fue muy... No podemos decir que sea una buena noticia, porque dos personas pues, fallecieron y el desastre medioambiental que se generó fue importante. Pero salieron a la luz muchos elementos de cosas que no se estaban haciendo del todo bien, y la verdad es que la respuesta del gobierno vasco fue bastante rápida y actuó. Y una de las cosas que hizo fue sacó una ley que se llamaba Ley Werter, en la que permitía, pues una serie de circunstancias. Si tú tenías una instalación, una serie de características, una serie de circunstancias, una serie de elementos, tú podías trabajar en ella, aunque no tuvieses toda la autorización de gestor. Y tenías que hacer, nosotros hicimos una comunicación a la viceconsejería, etc. Y nosotros, gracias a eso, pudimos empezar, pero no cogimos el pabellón hasta mayo del 20 y no tuvimos los temas básicos medioambientales hasta agosto del 20 no los tuvimos, o sea que hasta septiembre del 20 no podíamos coger nada de residuo, y hasta diciembre del 20 no teníamos licencia de actividad, o sea que no podíamos contratar hasta enero. Ya. Pero el hecho de que sucediera, ahora comentas mayo del 20, cogemos el pabellón, el hecho de las circunstancias alrededor también de situación de pandemia y demás, ¿eso provocó también que, por ejemplo, ese pabellón igual fuera una oportunidad que no hubiera sido un año antes, por ejemplo? Bueno, ese pabellón no, pero unos cuantos anexos sí, porque era gente que se iba a jubilar y terminó acelerando su proceso de su jubilación, ¿no? Bueno, sí, o sea, es decir, al final, en época de crisis también surgen oportunidades y fueron surgiendo oportunidades poco a poco. Hubo un momento que yo estuve 2 semanas bastante de bajón en plena pandemia, o sea, yo no sabía qué hacer. Y hubo un momento en una videollamada en la que los socios decidimos tirar para adelante. Y por eso fuimos al pabellón, etc. Y en enero del 21 empezamos a contratar, hicimos nuestras 2 primeras contrataciones. Pero antes de abrir un poco ese melón de talento contrataciones, cuando abristeis sin tener ningún tipo de contrato, ningún tipo de cliente, teníais ya algún trato cerrado, o cuál es esa situación de teníamos muchas conversaciones previas. En nuestro negocio no es tan importante el vender, o sea, el cliente final, que lo es, y ahora cada vez es más por los cambios normativos, sino el tener el residuo.
O sea, en el negocio de los residuos la clave es tener el residuo. Entonces, conseguimos varios clientes interesados en gestionar sus residuos y el reto pasaba por segregarlo adecuadamente, triturarlo adecuadamente. Cuando compramos 2 líneas de maquinaria muy básicas, aprovechamos todos los recursos porque en vez de tener cintas transportadoras lo alimentamos, es una entreplanta con unas rampas que tiramos por ahí el material. No sé si es esta autoplanta, Entonces vas a cualquier otra empresa y dices, eso es imposible. Bueno, pues en Brisiplastic es posible. La ley de los pocos recursos y como digamos que impulsa la creatividad. Impulsa la creatividad totalmente. Es más, fíjate, una planta para una gestión de residuos suele ser de una sola planta. Pues la nuestra tiene 2 entreplantas. Pero fíjate, una de las entreplantas es desde la que alimentamos todas las máquinas. Es como, vamos a sacarle chispas a esto, ¿no? Okay. Entonces, bueno, en ese punto, no sé, teníamos alguien que poco a poco empezábamos a gestionar residuos. Había una ley que ya empezaba, una directiva europea que empezaba a obligar a esa gestión del residuo. Y empezamos así y hicimos otro contacto previo que fue mediante innovación. Decidimos no quemar las balas que teníamos de automoción, seguimos sin quemarlas. Y decidimos ir a los centros tecnológicos, a las asociaciones, a los clústeres, ir viendo en cuál nos encajaba estar, en cuál no nos encajaba estar. Y desde ahí ir intentando generar confianza con potenciales clientes para ir captando poco a poco ese residuo, más los que ya teníamos. Y así es como empezamos. Así es como empezamos. Pero aquí un poco entiendo que lo que están comprando realmente era una promesa, porque todavía estás boya. Lo que ellos querían era que le quitases el residuo y se lo quitases con todos los papeles. Claro, no estamos todavía pensando en luego eso lo transformamos y a quién se lo vendemos, ¿no? Eso es como el siguiente capítulo, para ¿no? Nosotros lo primero era tener el residuo. Sí. Lo que sabíamos era cómo tratar el residuo y a quién se lo podíamos vender si llegábamos a un estándar. ¿Iba a ser nuestro propio cliente? No. Pero por eso había 2 líneas. Una es, vamos a tener el residuo y bueno, lo vamos a vender a todos estos traders y a todas estas industrias valencianas que están por ahí y vamos a ir sacando el material, pues hay que facturar y vamos a ir haciendo. Vale. Pero, ¿cómo generamos confianza en nuestro cliente? ¿Cómo generamos confianza en los nuevos clientes? Perdona, cuando dices cliente, dices el que te provee o al que le haces la gestión de residuo o aquel al que le vendes el producto transformado. El objetivo de Brisiplastic es que el que me da el residuo, el que genera el residuo, se lo devuelvo. Ese es mi cliente. Entonces, ¿cómo consigo eso? ¿Cómo consigo que al que le estoy cogiendo ahora mismo el residuo y me dice que en la vida se lo voy a devolver? Sí, se crea que eso luego lo va a volver a utilizar. Entonces, vimos en la innovación una oportunidad para trabajar con ellos de la mano, para tener a diferentes centros tecnológicos contigo, que también vayan dando un feedback positivo. Vimos en ciertas asociaciones una oportunidad. Nosotros, por ejemplo, no pertenecemos a la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, pero no tenemos nada que ver con ellos. Curiosamente. Y en cambio pertenecemos al Centro Español de Plásticos, que es donde están todos los transformadores de plástico, todos nuestros clientes, ¿no? Es como, porque nuestro concepto es totalmente distinto. Entonces, mediante esos canales, a Clima, etc., es donde vemos la oportunidad de ir haciendo clientes, generando confianza e ir creciendo, ¿no? Eso es un poco como empezamos. Y claro, entiendo que la fábrica, en vuestra parte de fábrica de proceso industrial, funciona a día de hoy como funcionaba hace 5 años, ¿no? Aproximadamente cuando empezasteis. ¿O ha habido qué cambios has notado? Bueno, ¿qué cambios habéis ido implementando respecto a lo que habéis ido aprendiendo? Nosotros tenemos una cosa, cuando trabajas en calidad, cuando te toca trabajar en calidad, o sea, nosotros jugábamos con un poco de ventaja, porque venimos de la industria de la transformación del plástico. ¿Se me ha metido el micro? No, de la industria de la transformación del plástico, y además venimos del sector de automoción, que es el más exigente. Entonces, sabíamos qué es lo que necesitaban nuestros clientes en base a IATF, que es la normativa internacional que ellos tienen, cómo admiten un material y cómo lo homologan. Y sabiendo eso, y conociendo sus estándares de calidad, decidimos hacer nuestro sistema de calidad. Nuestro sistema de calidad se diseñó antes que empezar a trabajar.
O sea, Pero un poco de empezamos a hacer- adelante atrás, ¿no? Primero queremos conseguir esto Eso y es. ahora montamos esto para conseguir, o sea, montamos el proceso para conseguir ese resultado, ¿no? Eso es. Y además pensando, esos meses que desde mayo hasta enero prácticamente, es donde hicimos mucho prueba-error. Venga, tráeme algo de residuo, sobre todo el final, ¿no? El último trimestre que podíamos coger algo de residuo. Tráeme residuo, voy a ver cómo lo segrego, cómo trabajo, cómo tal. Y allí estábamos todos, bueno, todos. Pues, mi socio Unai, su mujer Maitane, que ahora es nuestra directora de medio ambiente, y yo, pues pensando y dándole vueltas a cómo ir haciendo. Y entonces ahí... O sea, tampoco os basasteis en, quiero decir, en procesos, o sea, viendo cómo funcionaban pues, proveedores, clientes, ¿no? O alguna otra experiencia anterior que tuvierais también, No, que hayáis tenido. había que empezar desde cero. Había que hacer y además una cosa muy importante en un sistema de calidad es, el sistema de calidad, en nuestro caso, tiene que garantizar la trazabilidad y tiene que asegurar la calidad. Pero tiene que ser algo que se adapte a lo que te... Entonces, el nuestro está adaptado a lo que marca la ley de residuos, bueno, a lo que marca la directiva, que está por encima de la ley de residuos en ese momento, a las exigencias de IATF y a la realidad que tienen nuestros clientes. Sobre todo de cómo gestiono esto, qué pasa. O sea, es muy bonito. Eso era uno de los fallos que hubiéramos tenido. Volviendo a lo del papel que lo aguanta todo, ¿no? Qué bonito lo que dice la directiva y lo que puedan decir Si esas normas. Con los 300 millones de euros hubiéramos tenido un problema muy importante en toda la logística de entrada de producto. Hubiera sido nuestro cuello de botella. Y en cambio ahora, pues bueno, es un elemento que tenemos más o menos... Pero, o sea, el proceso ha variado, hombre, pues lógicamente en un sistema de calidad van surgiendo cambios, etc, etc, etc. Pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Y en estas fases iniciales, ¿cuánta gente estabais? O sea, ¿estabais 3 socios? ¿Teníais alguna otra persona en plantilla? No, gente? socios estábamos 2 trabajando y uno que es minoritario nos daba el acompañamiento jurídico, que el medio ambiente también es importante. Y luego, bueno, en enero obviamente se le contrata a Maitane para ayudarnos con todo el área de medio ambiente, pero hacíamos de todo, ¿eh? O sea, ahí triturábamos todos. Sí, nosotros sabíamos anillos. Eso es, ya segregábamos y hacíamos de todo. Contratamos a una persona de operario de la zona que se había quedado justo en paro, a veces se había quedado en paro, tal. Bueno, pues para... Ahí vas creciendo. Cosas que pasan. Y fuimos creciendo poco a poco, no tanto a nivel de facturación, pero sí veíamos la importancia de... Claro, nos tenemos que certificar en ISO. Hay que hacer, para certificarse tienes que tener, también necesitas que el cliente le generas confianza, bueno, no va a venir un cliente que consume al año 50.000 toneladas de plástico, va a ver tus instalaciones, que le dices que le vas a devolver 300 o 400 y va a ver ahí que estáis 3 y el del tambor, no, o sea, necesita haber gente, como se están barriendo, necesita haber gente. Necesita ver que tienes máquinas, necesita ver que tienes espacio, que tienes capacidad. Entonces, tuvimos una fase en la que nos financiamos mediante la innovación y vimos en la innovación un elemento en el cual financiarte y poder pagar cierta parte del gasto del personal, junto con... Fuimos creciendo, en esa Semana Santa hicimos 2 contrataciones más, bueno, ibas creciendo, ¿no? Iban llegando más clientes, costaba mucho facturar, pero bueno, algo hacías, mucho esfuerzo de los socios y bueno, pues poco a poco llegas a un momento en el que puedes certificarte en ISO, en el que tienes una autorización de gestor, entonces digamos que el primer año y el segundo año fueron, de hecho nos están penalizando a día de hoy, han sido calamitosos a nivel de facturación. Al final, pues como todo en la vida, das beneficios porque ingeniería financiera, recibimos ingresos por innovación e ingresos por programas como Gausato y como Indarto, que os he mencionado antes, pero los 2 primeros años de actividad han matado, o sea, a Virsi Plastic le ha sido una losa. Y son 2 años en los que además te das cuenta de que tus clientes principales, que debería ser el sector de automoción, deberían haber hecho algo. En base, ya no a la directiva, que ahora es una transposición y un reglamento europeo que les obliga a partir del año que viene,
sino en base a lo que estaba ocurriendo en Europa con su competencia. Y ves que había mucho hablar y poco hacer. Y mucho hablar por parte, y puedo entender a la industria, que van a apretar hasta el último momento y van a aguantar hasta el último momento, pero por ejemplo no lo entiendo por muchas áreas de la administración. Bueno, al final es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Tienes unos procesos ya asumidos, en los que implica una gran organización, en lo que implica muchos cambios. Entiendo que al final es cuando se habla de los gigantes de pies de barro, ¿no? Que al final es como, bueno, para cambiar esto... Alex, voy a tocar solo un punto políticamente incorrecto, ya me estoy metiendo un poco en el fondo y lo voy a dejar ahí. Sacamos tarjeta amarilla. La ley de residuos se hace en el año 91, 92, 93, la primera. Nosotros la actualizamos, la siguiente ley de residuos se actualiza en abril del 22. Vale. La ley que determina la condición de fin de vida del residuo plástico, la última directiva europea, la más importante es del año 1998. Que ha pasado tiempo, ¿no? ¿Cómo gestionamos los residuos en el Estado español y cómo se gestionan en el resto de Europa? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vale, entonces, ahí lo dejo. Hemos sido competitivos no solo por los salarios que teníamos en España, sino también por que hemos hecho ciertas cosas que igual no teníamos que haber hecho. Éramos laxos con ciertas normativas. Y claro, bueno, eso entiendo que supone esos vicios adquiridos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que te han provocado que la resistencia al cambio igual sea mayor también, ¿no? Digo, una causa de esta consecuencia, ¿no? Increíble, increíble. Pero bueno, por suerte os digo que este 2024, finales del 2023 empezamos a ver el cambio, en el último trimestre, y este 2024 el cambio es radical. Es radical. Pero, y lo que viene para el 25 y para el 26... Pero cambio dice respecto a cuánto casos se os hace, la propia conciencia que hay una mayor iniciativa por parte de las empresas. Nosotros ahora no tenemos que hacer acciones comerciales, ninguna. Esa es la siguiente pregunta. O sea, ¿os vienen directamente? Vienen directamente. ¿Os vienen de la zona de Euskadi? No. Y de fuera. ¿Cuál es vuestro mercado actual? Nosotros estamos vendiendo actualmente cerca del 50% en Italia, el 30% lo estamos vendiendo en el Estado y el 20%, que es lo que reintroducimos en producción. Bueno, lo que vendemos en Italia entra en producción serie y el 20% que se queda en casa, ese 20% también lo introducimos en producción serie. ¿Por qué Italia? Un 50%. Bueno, en Italia sí que fuimos nosotros, aprovechamos una feria para ver nueva maquinaria, estuvimos por allí y bueno, pues hablando con uno, con otro, vi que el mercado estaba muchísimo más maduro desde hacía muchos más años. Y ahí pues llegamos a un acuerdo con una comercial italiana que directamente nos abre la puerta de sus clientes y ahí vendemos. Pero lo que es el proceso de transformación se hace aquí, ¿no? O sea, no es... Todo en Euskadi. O sea, y ahora lo que estamos es para crecer. No, por el hecho de decir, claro, ese residuo tiene que venir de Italia, lo transformáis y tiene que volver, ¿no? No, el residuo lo captamos. Bueno, estos son clientes, ¿no? O sea, son solo a los que les vendéis. Finales, Vale. La gestión del residuo la estamos haciendo principalmente en Euskadi y Cantabria. Sí, geográficamente al final. Eso es. Además, Balmaseda está en la muga entre Cantabria, Burgos, Álava, Vizcaya. Pues bueno, principalmente trabajamos. La mayoría de nuestros clientes están en Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria. Cantabria ahora que estamos abriendo un poco. Y en ese sentido, ¿estáis planeando ampliar Sí. instalaciones? A pesar de que mucha gente hubiese cerrado ya la empresa, hemos decidido dar un paso adelante y tirar para adelante y invertir en crecer, en aumentar el equipo, en automatizar líneas, incrementar nuevas líneas. Tenemos un plan de crecimiento hasta el año 2027, bastante importante, en desarrollar nuevas tecnologías de reciclado. Estamos metidos en 1000 batallas, pero creemos que va a seguir adelante. Es difícil, muchos meses no cobras, hay meses que no puedes ni pagarle, que tienes que decidir si le pagas el autónomo a la seguridad social o no, pues no se lo pagas. Son situaciones complicadas, pero tienes que preocuparte de que tus trabajadores cobran la nómina y de que tus proveedores cobran. Eso es lo que tienes que hacer.
Y entre tus proveedores tienes también la seguridad social y Hacienda. Y eso sí que no esperan, ¿eh? Con otros proveedores, pues bueno. Sí. He negociado un poco más, pero esos no esperan. Entonces, sabiendo eso y planificando un poco la economía en esos aspectos y peleándote y tal, dices, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Pero hay que seguir adelante. Me refiero, en el propio Balmaseda todavía sin duplicar o triplicar instalaciones, podéis aumentar vuestra capacidad de producción, no sé si igual aumentando un poco la eficiencia, hay que seguir adelante ya, conociendo un poquito igual, si os ha pasado por la mente el hecho de poder abrir otras instalaciones con la que duplicar. A día de hoy lo más importante, hemos tenido y estamos teniendo ofertas de diferentes territorios para poder implantarnos allí, ¿vale? Pero si a día de hoy todavía no hemos hecho lo que queríamos hacer a nivel grande, es decir, solo estoy devolviendo el 20% en Euskadi, claro, tengo que intentar devolver más, ¿vale? Sí que es cierto que ahora estamos cerrando un contrato para el 2025, otro contrato ahora para el 24, para lo que queda de año bastante importante, pero primero vamos a jugar en casa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Obviamente la automatización pasa por aumentar nuestra capacidad productiva, ser más eficientes con los mismos recursos y además poder permitirte el lujo de aumentar turnos de trabajo, ¿no? O sea, todavía el proceso hay que eficientarlo, optimizarlo un poco más, ¿no? Engrasar la máquina un poquito más antes de ya empezar a escalarlo, ¿no? O sea, ser un poco más... El año pasado gestionamos y reciclamos 470 toneladas más o menos y gestionamos 500. Es poquísimo, ¿eh? Este año cerraremos en unas 1.100 toneladas recicladas. Con la maquinaria actual, sin ningún tipo de automatización, podemos llegar sin ningún problema a las 700-800 toneladas. Con la automatización... Que eso, proceso, por curiosidad, ¿cuánto puede ser del mercado? O... Muy poco, es una cuota muy pequeña. De residuos es una cuota... No, también, sí, bueno, igual en tamaños de San Mamés también se puede... Según el gobierno vasco, el estudio de 2017 es el que conozco bien, vehículo plástico vinculado al vehículo fuera de uso que se generaba en Euskadi o que se generó en Euskadi en el año 2017 fueron 420.000 toneladas. 420.000 toneladas. De plástico fuera de uso. Para que os hagáis una idea, el otro día que pasó lo de los pellets en Galicia, eran 20 toneladas. Y mira la que liaron, 20 toneladas. O sea, 20 toneladas para nosotros es un tráiler. O sea, son 20 sacas de... Sí, bueno, comentabas tú más o menos las cifras que o sea, un 1%, ¿no? Más o menos por hacer rápido... ¿De la cuota de mercado? No, de la cifra de esas 420.000 que solo de automoción... Fuera de uso. Vehículo no, ni automoción, ¿eh? Esa, vale. Es otra... Vehículo fuera de uso, 420.000 toneladas al año. Claro, y la gestión que vuestra, eso más, hablabas de 400 y pico, 500, bueno, ahora duplicar a 1.000, pero no, es como... El objetivo es llegar a 10.000 en el año 2028. No solucionarías mucho el problema, pero solucionas una parte del problema. Es poco a poco, poco a poco. No somos el único agente que tiene que actuar en la cadena. Eso te iba a comentar, ¿no? Que hay... Si no estáis jodidos. Pero sí, y luego la otra parte es crecer. Entonces en Balmaseda actualmente ya tenemos 3 pabellones y tenemos más o menos, pues por la ubicación, etc, podemos crecer hasta 6 pabellones. Entonces, bueno, pues, ese es un poco el seguir creciendo, es un buen precio. Claro, y aquí antes has mencionado el punto de este momento de la eficiencia, o bueno, sí, el hecho de cómo ser más eficientes en vuestros procesos o sacar más rendimiento de lo que tenéis, aprovechándose en tecnologías, en automatizaciones, etcétera. Pero claro, ahí tienes bastantes bailes, ¿no? O sea, por un lado, en ese crecimiento, en esos procesos, no sé si es una empresa que lleva 30 años haciendo, que está todo definido y estandarizado. Entonces, ¿cómo haces para, de manera paralela, esa estandarización de los procesos de tu fábrica, ir un poco definiendo los parámetros clave que vas a medir siempre y cómo lo expandes, ¿no? Cómo descubres y estandarizas un poco esos Pues procesos? Mira, tengo la suerte de tener un equipo técnico muy versátil y que es capaz de soportarme. Porque cada día llego con una locura nueva o con 2. Me tienen que soportar. Mi jefe es parecido, ¿eh?
sí que intentamos marcar unas líneas estratégicas todos los años y trimestralmente intentamos revisarlas, ¿vale? Y es ahí donde te vas apoyando en diferentes departamentos para saber qué es lo que necesitamos, cómo adaptarlo a la necesidad que tenemos y luego ya el cómo lo implementamos, dónde lo buscamos, cómo lo encontramos. Intentamos un poco asignar tareas dentro de la empresa, pero normalmente somos una y yo, que es mi socio, los que estamos sobre todo detrás de la maquinaria, no siempre, por ejemplo, ahora el proceso de digitalización que tenemos con la empresa, lo detectó nuestra directora de Medio Ambiente en una charla aquí en BAT, con una empresa aquí de BAT, por cierto. He escuchado que es una gran solución digital. La verdad que sí. ¿Cómo se llama? No. La solución se llama Mairu. Mairu, me suena. Una startup también alojada aquí en la Torre. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo conozco un par de personas del equipo y la verdad que gente muy Gente profesional. muy interesante, la verdad. No, lo digo en serio, sin sorna, lo digo en serio. O sea, es decir, yo ahora me voy a contar. Pero lo digo en serio, hemos visto muchas cosas antes, previas, pues te confundes, haces... Es complicado porque tiras muchos recursos. Entonces tienes que ver qué recurso tiras. Claro. Entonces el recurso que muchas veces tiramos es el de Unai y el mío. Antes que tirar las horas de ingeniería o que tirar las horas de medio ambiente, prefiero tirar mis horas porque yo tengo una capacidad de horas mayor. Al no ir por convenio, pues puedo tener más horas. Las que hagan falta. Las que hagan falta. Y ojo, que no me quejo para nada porque la verdad es que el equipo, ya te digo yo que el equipo técnico trabaja más horas que las del convenio. Claro, ese es un punto. Como persona empleada de startup, que vosotros estábamos comentando también antes, antes de empezar la entrevista, realmente si tú pones en InfoYob de manera sincera la descripción para entrar en una startup, es bastante ridículo que alguien te diga que sí, porque es que nunca lo ponemos así, pero la realidad es, vas a trabajar más horas que la alternativa en una empresa convencional. Vas a enfrentarte a más marrones que no existen y que nadie ha hecho, entonces te los vas a comer con patatas. Y seguramente, si es una startup incipiente, como puede ser Mairu, como puede ser Easy Plastic, vas a tener que tener muchas horas. Y seguramente en una empresa asentada, las condiciones económicas serán mejores. Entonces... Y te vas a llevar muchos sinsabores. Y yo a eso aún le sumaría otra variable más, que es el hecho de decir, vale, industrial, que igual porque el tipo de talento al que igual una startup más tecnológica, el tipo de talento al que va a captar, ese talento sí que está acostumbrado a que le lleguen oportunidades en este sentido. Pero igual alguien que vaya a ser operario de una fábrica, de una empresa incipiente, es como decir, claro, el mindset de esa persona no es como el que puede ser, o igual me sorprendes ahora con... responsable de laboratorio, o estás acostumbrado a ir a compañías asentadas donde funciona, tal, no sé qué. Sí. Vale, hay varias diferencias. Por el matiz. O sea, el punto es... Y por ejemplo, o sea, creo que hay una respuesta para ello, pero si tú lo analizas así, dices, ¿quién se iba a meter ahí? O sea, ¿por qué? Si es todo peor. Que realmente no es así. Pero un poco como cuando lo planteáis, y en este punto que dices, joder, no tengo margen de maniobra del 15, o sea, tengo que acertar con la gente. Porque como bien has dicho, cuando empezasteis en vuestras bases de Easy Plastic, la clave es que había un equipo con valores que se conocía y alineado. Y luego es verdad que todavía lo extiendes, o sea, dependéis mucho, ¿no? De tener Sí, de hecho nuestro director de innovación es uno de mis mejores amigos, por no decir el mejor, y le conocí donde trabajaba. Y es mi director de innovación, con el que discuto, y con el que... Por eso puedes discutir con él. Digamos que es ¿no? Como del núcleo duro, ese núcleo duro con el que te vas apoyando. Lo que he visto es un cambio de actitud en nosotros, no sé, yo al menos ya tengo casi 40 años. Perdón, antes de ese punto, o sea, la parte de la captación te quería preguntar. Sí, en la captación. Vale. Yo creo que hay un cambio de actitud. Yo tengo casi 40 años. Y yo antes me acuerdo que mirabas a qué empresa ibas, qué querías. No te importaba tanto el puesto, sino que te importaba más el sueldo y la empresa y la posibilidad de crecer en ella. Porque pensabas que iba a ser la empresa de toda tu vida. Y lo que descubrimos, los de mi generación, es que eso se acabó. El estar toda la vida en una empresa, eso se acabó. En Easy Plastic intentamos que eso sea así, O sea, es una de las cosas que nos gustaría. Pero bueno, sabemos que pueden pasar cosas y que hay oportunidades en el mercado y demás.
Entonces, una de las cosas que también teníamos clara es que yo no quería tener a trabajadores en la misma situación en la que estaba yo cuando trabajaba. ¿En qué sentido? Yo entraba, yo sabía que hora entraba, pero yo no sabía que hora salía. Es más, yo había días que tenía que hacer que estaba trabajando porque había que estar. Sí. Aunque tuviese mis tareas terminadas. Aunque no pudiese avanzar hasta el día siguiente porque un cliente me tenía que mandar no sé qué y yo no podía avanzar. Entonces, claro, esas dinámicas me parecían absurdas. Me parecía absurdo que en producción tuviesen que esconderse detrás de una máquina porque, claro, hasta que no llegase tal, fulanito, o sea, no sabían qué tenían que hacer. Era como, ¿y si no está fulanito, qué hacemos? Entonces, veías que había como cosas que no eran lógicas. Entonces, una de las cosas que nos intentamos preocupar, la primera es, vale, el personal de producción, ¿qué personal necesitamos? Pues no necesitamos que sea... Preferimos formarlo nosotros, ¿vale? Y ese personal de producción hay que ofrecerle algo. Bueno, pagamos por encima del convenio y creo que para el personal de producción el sueldo no es malo. Para dentro de las tareas que tienen que realizar. A día de hoy tienen una jornada laboral de lunes a jueves de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde, con un descanso de 45 minutos para lo que ellos quieran y otros 2 descansos de 10 minutos para lo que ellos quieran. Si quieren comer en el día 10 minutos y en los de 45 minutos quieren, yo qué sé, ver una serie, pues que lo hagan. O sea, yo no me voy a meter ahí, ¿vale? Sí. Y luego los viernes trabajan de 7 a 1, con los mismos descansos reconocidos. Bueno, pues a día de hoy, a un solo turno, creo que es un buen acicate, ¿no? para captar personal y que venga a tus instalaciones. Además, como estás empezando, ese personal es el que vas a querer que cuando tú crezcas en turnos sea tu personal responsable. Entonces ahí tienen una carrera de crecimiento. Claro. Como además es un personal que muchas veces no tiene nociones previas, no pasa nada. Nosotros les ofrecemos un plan de formación dentro de la empresa. Poco a poco, dentro de nuestros medios y como podemos. Bueno, pues eso en el personal operativo. Y en el personal técnico sí veo un cambio de actitud con respecto a lo que yo creía, ¿no? La gente le interesa el proyecto. A la gente te pregunta, ¿y qué hacéis? ¿Pero lo hacéis de verdad? Hostia, dices. Hombre, no está bien en un sector de actividad como la vuestra, que me refiero, ¿no? Es en plan, hacemos, yo qué sé, asas de puerta. Pues yo podía decirte, apasionado, ¿verdad? Que si es de cobre o si es de... Yo podía decirte que yo reciclo y que mi producto se va todo a China. Entonces no sabemos si hemos reciclado o no hemos reciclado. ¿Vale? Esto pasa, a día de hoy. Entonces, el personal técnico está preocupado. Les atrae la innovación, los retos de estar en un proyecto, en otro, en entender qué es lo que están haciendo, explicarles. Es importante. Aquí igual también puede suceder, como está sucediendo, se habla del consumo consciente, ¿no? Al final los empleados también son consumidores. Entonces, el hecho de como que empieza a calar esa tendencia de pensamiento, ¿no? en la sociedad, ¿no? Del consumo consciente, ¿no? Al final dices y eso el consumidor lo lleva a todas las facetas de su vida, no solo al consumo, sino a su trabajo y a otras facetas de su vida, ¿no? Y trabajo consciente, es decir, ¿no? Pues sí que la gente está preocupada. De hecho, hemos tenido alguna baja de gente, sobre todo en medio ambiente, nos pasa que están un tiempo y luego igual deciden no seguir porque se dan cuenta, porque es desesperante. O sea, te dicen, estamos haciendo cosas contra... Pero si esta empresa que genera miles de toneladas, si lo está mandando todo en B. Y a la persona del medio ambiente le desespera por eso y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay veces que pues, hay gente que se quema, además medio ambiente no suele participar tanto en ciertos alineamientos de innovación, más allá de la huella de carbono, que luego tampoco sabes nunca cómo está definida. Bueno, hay una serie de parámetros que son... No te vamos a escuchar, si no. Hay una serie de parámetros que, por ejemplo, hay departamentos técnicos que les cuesta más que a otros, ¿no? Entonces, ¿qué les ofrecemos? Les ofrecemos conocer el proyecto, un proyecto que realmente quiere hacer las cosas. Les ofrecemos teletrabajo, les ofrecemos también venir a esta torre, que parece una tontería, pero estás en el centro de Bilbao y tienes el Corte Inglés ahí, el Ledesma allí y el casco ahí abajo. Entonces, para ciertas cosas está muy bien. Y una terraza muy maja. Una terraza muy maja.
y un buen ambiente de trabajo en la misma, pero les ofreces teletrabajo, les ofreces libertad que muchas veces antes en las empresas no te lo daban, o en ciertas empresas tú estás aquí y este es tu sitio, y yo les digo, no, mira, hay evento de esto, ¿quieres ir? Vete. ¿Quieres tal? Vete. Y les vas dando cierta libertad para que hagan cosas, ¿no? Yo a día de hoy es lo único que puedo ofrecerles. Ahora estamos analizando la posibilidad de 2 doctorados dentro de la empresa. Poco a poco, o sea, no sé cómo decirte. Pero tiene sentido la parte que dices de la libertad, ¿eh? De hecho, me siento bastante identificado al otro lado, como persona que recibe también esa libertad. Y de hecho, algo que me he dado cuenta estos años, nosotros tenemos la misma filosofía y a mí al principio me impactaba que no hubiese ese control o de cuándo trabajas, y cómo trabajas, teletrabajas. Organízate, tienes este objetivo, si lo sacas, me da igual. Si has hecho en menos horas, eres un campeón. Si has hecho en más, aprenderás. Pero sin embargo, lo que me he dado cuenta este tiempo es que también con esa libertad es una manera un poco de acelerar, entre comillas. Porque la persona que se aprovechaba, se aprovechaba. Y le vas a pillar antes que, joder, si todo el mundo llega y tú no, ¿por qué es? Y a su vez, de la persona que es comprometida o que realmente ve y agradece eso, también lo vas a ver. Porque en esa libertad, cuando sacas más trabajo del que te habían asignado en menos tiempo, lo que de repente te encuentras es que te viene alguien y te dice, no, es que ya he terminado y además se me ha ocurrido... Sí, claro, la autonomía al final, ¿no? Esa libertad de la que hablamos al final es la autonomía, ¿no? Que tú tienes para desarrollar tu trabajo. Entonces, claro, el hecho también de tener esa autonomía también te puede dar esa confianza para proponer cosas, ¿no? Y a la gente también le gusta venir a un evento o ir a una formación de no sé qué. Sí, inspirarse, ¿no? O porque, es que mira, en vez de estar en un sitio ahí que no sabes muy bien qué haces, y luego al personal operativo, sí, no, luego una cosa que le gusta es que sepan qué pueden hacer y que se pueden confundir. Y que sepan cuáles son sus tareas. No que, si no tengo nada, me quedo así. No, si no tienes nada, tienes todas estas tareas que puedes realizar y si te confundes, pues bueno, estás confundido. Mientras me avises y podamos solucionarlo, va a ser menos problema que si no podemos solucionarlo. Sí, al final, también para hacer la comparación con los emprendedores y las emprendedoras, ¿no? Que al final están en tu película que a veces luego no eres consciente del... Vale, puedes tener mucho foco en el impacto que estás generando, al nivel que sea, pero ahora que estás tan en tu película que luego a veces viene bien salir un poco fuera y ver, hostia, lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que el hecho de que puedas ir a un evento, el hecho de, hostia, formo parte de un fenómeno que va en esta dirección. Y en la industria no es habitual, ¿eh? Sí. En la industria no es nada habitual. En la industria tienes, salvo ciertos cargos de relevancia, tú estás en tu sitio, estás en tu fábrica, trabajas allí y haces las cosas allí. Y ya está. Y si eres bueno, te dejarán salir. Y si no eres bueno, te quedas allí. Y eso es una realidad. Y la industria a veces es muy... Luego son organizaciones muy grandes, a veces, o no tan grandes, pero son... tienen mucha burocracia, cuando todas esas cosas las puedes resolver mucho más rápido, ¿no? Nosotros hemos copiado un ejemplo aquí de BAT, y en vez de una persona que sea recursos humanos, lo que tenemos es una responsable de proyectos. Y consideramos que todas y cada una de las cosas que entran en nuestra instalación son proyectos, ya sean de innovación, privada, son proyectos. ¿Vale? Entonces, esa persona es nuestro ENECO, es nuestro hospitality. Es la persona que se encarga de que los proyectos de todos los clientes salen adelante. Entonces, esa persona va a producción y pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Qué pa' aquí? Va a ingeniería y pregunta, ¿cómo estás? Yo igual no tengo tiempo para preguntárselo a todos, pero luego ya viene a mí y me lo cuenta todo. Entonces de ahí tomamos decisiones. Y hay cosas que no necesito ni que me cuente, porque pueden ser decisiones, mira, Pepito se tiene que ir al médico y el otro tiene que ir a no sé qué. Vale, ¿y podéis ajustar la agenda y el trabajo para que esto pase? Sí, pues a mí qué me cuentas. ¿Yo qué pinto ahí? Yo pinto si me vas a pedir mañana comprar una cosa que cuesta 50.000 euros. Pero si me vas a pedir un ordenador o me vas a pedir un tal, pues que ni me llames. O sea, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Y eso, parece que no, pero también empodera o sea, el trabajador se siente más partícipe de la empresa, ¿no? No sé cómo decirte. ¿Cuánta gente sois actualmente? Actualmente estamos ya 10 personas. La semana que viene... mañana empieza una persona nueva, 11. Estamos en el proceso de selección de contratar a otra persona más.
Y nuestra intención es en octubre, o sea, mantener el equipo técnico lo que queda de año, que serían, con esa nueva contratación, sería tener 6 personas en el equipo técnico sin contarnos a una y a mí. Y en producción pasar a tener, en vez de como están ahora, que están, bueno, a partir de mañana están 6, pasar a tener 10 personas en producción, jugando con 2 turnos, etc, etc, etc. Ese es un poco el objetivo. Sí, los nuevos desafíos asociados a crecer, ¿no? Claro, o sea, al final una parte del negocio también es el volumen, ¿eh? O sea, no penséis que... Sí, claro, claro. La puedes vender, pero a veces no todo es calidad y también es el volumen. O sea, sois un caso de startup, pero que vende para la parte de industria, que creo es un poco el modelo, bueno, que vende, que trabaja con la industria. Pero me parece que es interesante porque a nivel Euskadi también es donde creo que las startups tienen que aprovechar, ¿no? ese motor económico que tenemos, que es de la industria. Entonces igual, donde sí que dirigiría un poco es, joder, desde esa experiencia que has tenido tratando con industria y después de abrir, me parece un movimiento inteligente. Es decir, antes de meterme fregados, yo voy ahorrando por si acaso, pero ya a palabra, aunque sea una promesa de, oye, tengo una prueba de concepto. Entonces igual, pensando en alguien que tenga conocidos en industria, que esté trabajando en la industria manufacturera y que esté pensando en hacer un poco su aventura particular, de lo que has vivido, ¿cuál crees que es un poco, no sé si es una pregunta o doble, el mayor error que has cometido, algo que dijiste, hostia, esto me fue de lujo y no sé ni cómo, pero lo recomendaría, un poco así un aprendizaje / pasaje que puedas reciclar? Os voy a hacer un... Es más importante reutilizar que reciclar, porque si reutilizas... El tema es que... A ver, en Euskadi tenemos una industria tradicional, ¿no? Una industria de hacer cosas, ¿no? Nuestra tradición es hacer cosas. Como los catalanes. No, hacer cosas, me refiero a fabricar productos, ¿no? Cosas tangibles que puedes tocar y que sabes dónde van. Entonces, yo lo que veo es que están surgiendo muchas startups que no fabrican cosas. Entonces, claro, se está empezando a haber como una cierta disociación entre la gran industria. La gran industria lo entiende, porque además tiene dinero para pagarlo y entiende eso de la inteligencia artificial, de la digitalización, del blockchain y todo eso. Pero luego están las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a esos recursos y que tampoco les interesa porque ellos están para lo que están, que son donde yo creo que es donde hay que intentar centrarse. A veces el grande, cuanto más grande y cuanto más bonito, peor. Yo empezaría por ahí, peor. Igual hay que empezar con alguien más pequeño, saber cuál es su problema y cómo se lo puedo solucionar. Igual hay que empezar, muchas veces, mira, nosotros hemos cometido muchísimos errores. Bueno, el clásico empieza pequeño, piensa en grande y empieza pequeño, ¿no? O sea... Sí. Y hemos cometido muchos errores, Uno así que se puede contar, que sea gracioso. No, ninguno es gracioso. Cuando hay momentos en los que ninguno es gracioso. Sí, pero uno que se pueda compartir, o que sea una... No sé, hay muchos, pero sí os voy a decir una cosa. A veces es importante el hecho de pensar, y esto es un tópico, pero de pensar fuera de la caja. Nosotros podíamos haber constituido VersiPlastic desde el modelo tradicional de yo te cojo el residuo, tengo estos operarios y lo saco. Y lo saco a China y me rentabilizo y me capitalizo y voy sacando dinero y luego ya haré. No. Si una cosa diferenciada de VersiPlastic es coger y decir, no, yo a los primeros que contrato y donde hago el gordo de mi inversión es en el conocimiento de la empresa. Es en el departamento técnico. Y si gestiono menos toneladas, gestiono menos toneladas. Pero yo ese departamento técnico lo necesito para que mi cliente me entienda y que sepa que hablo su lenguaje. Y te vas donde un financiero y te dice, wow, pero has podido hacer no sé cuántas toneladas, tal. Pero si haces no sé cuántas toneladas y sigues el modelo tradicional, el canal tradicional, vas a ser uno más del canal tradicional. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese camino cometes muchos errores. Cometes muchos errores a nivel bancario, a nivel financiero. ¿Qué es lo que diría?
lo más importante de todo, hacerse un curso de economía financiera. Lo más importante de todo. O sea, y dejarse de películas. Lo siguiente más importante de todo, buscar clientes sencillos, gente fácil con la que trabajar, sin complicaciones, no ir a organizaciones muy grandes que para que te emitan una factura pasa por 17 sitios. Algo que sepas que esto es hacer y cobrar, hacer y cobrar. Sí, al final, primero de todo, sacrificar retorno presente por retorno futuro, ¿no? O sea, el hecho de decir, hacer bien lo que quiero hacer, que eso ya me rentará un poco más adelante, en cambio de buscar el beneficio igual más rápido, que puede ser, como tú decías, ¿no? Lo de me voy a China y demás. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro, el hecho de que es una cosa que también cuesta mucho a veces, que es lo fácil, quitar ese beneficio fácil. Otra cosa que suele costar bastante es lo que tú decías, el hecho de decir que no a un cliente. O sea, que eres tú el que dices que no a un cliente. Porque a veces es como decir, bueno, me faltan los clientes, pillo el primero el que me diga, ¿no? El que me diga que sí. Este que es muy grande. Y dice, claro. Que me promete el oro y el moro, que luego igual te lo da. Sí. Pero igual cobras al de 120 días. Sí, bueno, o el hecho de decir, o no estás preparado para servir a un cliente de esas características y pierdes, eso es. Porque además un cliente grande te exige mucho, con un cliente pequeño puedes crecer con él de la mano, le puedes entender, va a entender mejor tu situación de caja, etc. Pero el mayor error que hemos cometido es, por un lado, una fortaleza y por otro lado, un error. El mayor error que hemos cometido es confiar en que la innovación es súper bonita. La innovación, tal y como está conceptualizada, solo beneficia a día de hoy a los centros tecnológicos. Directamente. Financiamos a centros tecnológicos y a grandes compañías que se pueden adelantar el dinero de la subvención. Las empresas, la innovación es real cuando la administración se preocupa de hacer un seguimiento de ello, y no hay tantos programas que sean así, y porque si el seguimiento es justifícame una vez al año y pasa una auditoría de un auditor que no sabe lo que hay, pues bueno, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos contar margaritas cuando hemos hecho claveles. Pero sobre todo dentro de esa innovación, el hecho de que al pequeño no le van a adelantar la subvención. A nosotros, si mañana te conceden un proyecto en el que vas con un presupuesto de 200.000 euros y te conceden 50% de subvención, para empezar te va a costar cobrar, desde que lo resuelve la administración hasta que lo cobras han pasado 4 meses. Por mucho que luego hablen de ley de morosidad, porque emiten una resolución 15 días antes y te lo pagan. Y segundo, aunque tú tengas el papelito y quieras cobrar el segundo pago o el tal o no sé qué, el banco no te lo adelanta. El banco no te lo adelanta. Entonces dices, y encima, y al que le tienes que pagar por narices es al centro tecnológico, haya hecho o no haya hecho, ¿eh? Porque encima te emiten la factura. Sí, me parece... No todos, ¿eh? Hay de todos. O sea, puedo deciros centros tecnológicos que son muy legales. Pero también puedo deciros lo contrario. me parece muy interesante. Hablamos con prácticamente toda la red vasca de ciencia y tecnología, pero nosotros les decimos a todos las cosas como las pensamos. Me parece muy interesante el hecho de lo que comentas de qué se entiende por innovación, ¿no? Cada gente que entiende por innovación, ¿no? Porque al final es un poco también al final pues conocer un poco las reglas del juego en el que al juego en el que estás jugando, ¿no? El mejor ejemplo de innovación que nosotros tenemos ahora mismo es con Grupo Arteche, que directamente nos ha subcontratado. Esa es la mejor innovación, porque sabes que el cliente quiere un... Pero porque probablemente, pues claro, al final la empresa iba a decir que cree en la innovación en la medida que impacta en su cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Al final, claro, dices, no, es más sencillo, se entiende mejor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los programas de innovación. Antes de meterse en ellos es muy importante saber de economía financiera, pero, por ejemplo, para un modelo como el de Cruise Plastic, que el plástico es un elemento vivo, la innovación es estratégica. Pero la innovación hay que entenderla como hay que entenderla, no a nivel financiero, que te puede hacer mucho daño y te puede matar, ¿eh? Un poco haciendo una lectura de eso que dices, el aprendizaje es centrarse en el pragmatismo, darle prioridad a ello, ser práctico, sacar el trabajo adelante y luego después,
Si te puedes beneficiar, apoyar o enriquecer con la innovación, dedica, pero no dependas en exceso. O busca el programa adecuado. O busca el programa adecuado. Busca el programa. Sí, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? No todos los programas son tan bonitos. Pero bueno, y aquí estamos, ¿eh? O sea, que al final, Estamos vivos, eso es. Estamos vivos y yo espero que sigamos estando vivos, que es lo más importante. Sí, sí. Miquel, si te parece, dejamos aquí la entrevista. Pues es que ricasco. No, joder, es que ricasco soy. Hemos aprendido de economía circular, reciclado de plástico, de sus experiencias, de cómo fundar una startup con un entorno manufacturero y con vuestras vivencias. Eta mi esker por ser parte de este episodio de Entre Líneas. Eso era ti. Pues es que ricasco. Es que ricasco, Zuri. Bueno.